Shabbat Shalom, tengan todos y todas bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube de nuestra Kehilá Beit Jacob de los Teques. Un gran saludo a todos nuestros hermanos que se encuentran resguardados en sus hogares. La parashá de hoy, o las parashot de hoy, son dos. La parashot 29 y 30. La primera, Ahareit Mot, que significa después de la muerte, y la segunda, Kedoshim, que significa santos. Estas parashat en Levítico, desde el capítulo 16 en su verso 1 al capítulo 18 en su verso 30, para la parashat Ahareit Mot, y Levítico 19 verso 1 a Levítico 20 verso 27 para la parashá Kedoshim. Con el permiso del cielo, el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, compartimos a partir de este momento esta enseñanza de estas parashot para el día de hoy. Ahareit Mot comienza en Levítico 16:1, donde dice: habló Hashem a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Hashem y murieron. Y la parashá Kedoshim en Levítico 19 verso 1, donde dice: habló Hashem a Moshe diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Hashem, vuestro Dios. Los temas de la parashá Ahareit Mot en nuestra Torá hablan del Eterno cuando habló a Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón. Allí se le dan las órdenes de cómo hará cuando Aarón entre a hacer la expiación en el santuario, que sería por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Cómo se vestirá y que echará suerte con dos machos cabríos, uno para expiación y otro para holocausto, uno para el Eterno y otro para Azazel. También se explica qué hará cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, además de qué hará con el macho cabrío vivo y qué hará al terminar. También se explica qué debe hacer aquel que llevó el macho cabrío a Azazel. Además, ¿qué harán con el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para expiación? Ordena tener como estatuto perpetuo que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, porque en este día se hará expiación por vosotros. O sea, Yom Kippur. También habló el Eterno a Moshe diciendo: cualquier varón de Israel que degollare buey, cordero o cabra en el campamento o fuera del campamento y no lo trajera a la puerta del tabernáculo para ofrecer ofrenda al Eterno, será culpado de sangre el tal varón, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Se ordena también no comer sangre de ningún animal. El que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Además, toda persona que coma animal mortecido o despedazado por fiera, lavará sus ropas y asimismo con agua. Esto es
para extranjeros también. También se prescriben las leyes acerca de la desnudez de los familiares que no descubrirás y de la prohibición del acto carnal con la mujer de tu prójimo. Y por último, esta parashat, se prohíbe echarse con varón como con mujer. Es abominación, además de amancillarse con animales. La parashá Kedoshim habla de los preceptos que los hijos de Israel deben cumplir para ser Kedoshim, para ser santos. Para alcanzar este nivel se debe temer al padre y a la madre, no adorar ídolos, no hurtar, no jurar en falso, no maldecir al sordo y no oprimir a tu prójimo. También en esta se prohíbe aborrecer a tu hermano en el corazón, no vengarse, no ayuntar el ganado con animales de otra especie, etc. Se prohíbe no comer sangre, no hacer rasguños en el cuerpo. Se ordena guardar sus días de Shabbat. Se ordena respetar al anciano. También se prohíbe oprimir al extranjero, no hacer injusticia en juicio. También se prohíbe que algún varón de los hijos de Israel o extranjero ofreciera alguno de sus hijos a Moloc. Se prohíbe atender a encantadores o adivinos. Se prohíbe maldecir a su padre y madre. Se prohíbe el adulterio. Se prohíbe tener cópula con bestia. Se prohíbe dormir con mujer menstruosa. Se prohíbe tomar a la mujer de tu hermano, etc. Y por último, se prohíbe andar en las prácticas de las naciones que el Eterno ha echado. Hoy quisiera, para la enseñanza, el mensaje del día de hoy, tomar la palabra de una de estas dos parashot. Esta palabra hebrea, Kedoshim, santos. El versículo 2 del capítulo 19 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo Adonai, vuestro Elohim, soy santo. Quiero comenzar definiendo un concepto. Cuando expresamos haber sido creados a la imagen de Hashem, significa que tenemos una mente para pensar, que tenemos emociones para sentir y tenemos una voluntad para decidir. Estas tres funciones definen lo que llamamos personalidad: el alma, el corazón o ese yo personal. Por medio del alma somos conscientes de nosotros mismos. Sin embargo, nuestra naturaleza básica es espiritual. Es en el espíritu que tenemos comunión con Hashem. En el espíritu es que podemos adorarle. Es en nuestro espíritu que fuimos dotados por Hashem con esa capacidad de distinguir entre el bien y el mal, por medio de una de las funciones principales llamada conciencia.
en la conciencia, Hashem nos revela su santidad, nos guía para hacer su voluntad, para discernir entre la verdad y el engaño, lo que es de Hashem y lo que no es de Hashem. En ese discernir de nuestra conciencia, Hashem nos ayuda y nos dice: guardad mis estatutos y cumplidlos. Yo soy Adonai, que os santifico. Me seréis pues santos, porque yo Adonai soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por eso es que Hashem le entregó a nuestro pueblo la Torá, con el fin de crear un pueblo santo, un pueblo que refleje el carácter de Él mismo en toda su manera de ser y vivir. Como Él es santo, nosotros, su pueblo, tenemos que ser un pueblo santo. Los mandamientos nos fueron dados con el fin de santificar al pueblo, para que no viviéramos conforme a las costumbres de los egipcios, ni conforme a las costumbres de los pueblos que fueron desalojados de la tierra de Hashem. Parafraseando un versículo muy conocido por todos en Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo no avanza por falta de conocimiento. Esa falta de conocimiento nos conlleva el no saber cómo batallar, el cómo derrumbar y romper las causas por las cuales estamos sufriendo. Y estas causas tienen un nombre, el cual a veces nos da miedo. Ese nombre es maldiciones. Vamos a hablar sobre este tema, entendiendo el término, comprendiendo las causas y enseñando cómo romper con las maldiciones. Proverbios 26, verso 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Se podría decir que este texto es uno de los más relevantes con respecto al tema de las maldiciones. El movimiento del gorrión y de la golondrina en algunas épocas del año pareciera aparentemente un simple vuelo rutinario, pero hay una razón oculta allí que causa que estas aves vuelen de una zona a otra zona. Empleando uno de los métodos existentes de interpretación, el Sod, podríamos decir que eso es lo que está detrás del texto. Hay algo oculto allí. El Eterno está tomando una ilustración del mundo natural para mostrarnos una gran verdad del mundo espiritual. ¿Qué quiero decirles con esto? La maldición nunca vendrá sin causa. Hay una fuerza oculta que está operando y que está causando que eso ocurra. Veamos la relación que el Eterno nos ha querido enseñar con esta ilustración del mundo natural al referirse al gorrión y a la golondrina. De la misma manera que hay causas invisibles al ojo humano, las cuales guían a las aves en su vuelo de tal manera que uno se queda maravillado de la capacidad de orientación de estas aves. Así también, y por contraste, hay causas invisibles que no podemos ver, pero que están allí, que explican por qué una maldición podría estar alcanzando, controlando e influenciando terriblemente a una persona. Veamos básicamente qué es una maldición.
Es algo dicho con poder, que tiene la habilidad de causar que algo malo suceda a una persona, raza, familia, nación, matrimonio, organización, etc. Busquemos y leamos en la Biblia, en la Torá, en Marcos capítulo 11, del verso 12 al 26. Allí veremos cómo una maldición secó a una higuera. Ahí vemos un pasaje donde Yeshua maldijo una higuera. Oigan bien esto, amados, que estamos tratando con una fuerza invisible que persigue a alguien y que no le permite avanzar como debiera, que no le permite alcanzar sus propósitos, que no le permite triunfar, que le frustra siempre sus planes, que le daña sus logros y disminuye su verdadero potencial. Si vemos, maldición está compuesta por dos palabras, mal y decir. Entonces, quiere decir hablar mal de o hablar en contra de. Entonces, mis amados hermanos, aquí no hay que discernir o rompernos la cabecita preguntándonos ¿qué quiere decir Hashem con esto? No, porque su significado está literalmente aquí explicado. Ahora, si no lo sabes, te lo voy a explicar entonces. Cada vez que levantemos un falso testimonio o hablemos con otro de una persona no presente, aunque sea verdad, cada vez que el honor de un hermano o hermana se pone en cuestionamiento en tus labios, tú estás maldiciendo. Amado mío, oíd lo que te voy a decir. Maldición es una palabra dicha con poder que tiene la habilidad de causar que algo malo le suceda a una persona, a una familia, a un matrimonio. ¿Y saben qué, mis hermanos? La maldición es como una energía invisible que tiene la capacidad de envolver tu mente, tu corazón o tu cuerpo, para que siempre suceda algo que te dañe, que te destruya y que te arrastre en circunstancias en las cuales sales perdiendo. Ahora, a alguien que esté o está bajo los efectos de una maldición, cuando está por lograr una meta, le sucede algo siempre. Y desde este momento la aleja de esa meta. Un trabajo, un negocio, o de los mismos goces legítimos de la vida. Ahora quisiera que hondemos sobre cuáles son estas maldiciones. La Torá señala 6 maldiciones que tienen nombre. Vamos a ver de qué se trata esto. La primera maldición está identificada con la palabra Ahor. Ahor. Este es el nombre de un tipo de maldición que está en el mundo espiritual, en los aires. Ahor es una fuerza poderosa que causa que alguien sea privado del don de ver la verdad. Ahor es el nombre para una maldición que ciega a una persona de tal forma que cuando lee las escrituras no le permite entenderla correctamente. Esta maldición que está operando en una persona o en una familia o en una institución no deja ver con claridad el mensaje de la palabra del Eterno, provocando que las escrituras sean torcidas o malinterpretadas. Esta persona maldecida no tiene la capacidad de percibir la riqueza de las escrituras.
la herencia y los secretos encerrados en la palabra del Eterno. Esta persona alcanzada por Ahor tiene ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Ahora bien, todo lo contrario a Ahor es una bendición, ¿verdad? Berajá o Brajá, que se revela de tal manera haciendo que nosotros tengamos acceso a la riqueza de las Escrituras. Por eso tenemos la costumbre de orar por Jerusalén, bendecir a nuestros hermanos siempre, para que cuando esta bendición esté operando, la persona va a las Escrituras y halle siempre algo especial para su vida. La palabra está abierta para ella, le hable y se convierta en una fuente de riqueza para su vida espiritual. Por eso es que usted siempre tiene que estar orando, bendiciendo a su hermano, a su hermana, y sobre todo a sus líderes, pidiendo a Hashem por ellos, y así lograremos pelear y ganar la buena batalla. Así pues vemos que Ahor es la primera maldición que opera en los aires, relacionada con los ojos, esa ceguera espiritual. Vamos a detallar ahora la segunda maldición, que se llama Kalal. Esta opera igualmente en los aires, con el propósito que algo disminuya en los caminos de la persona. Esta maldición causa que una persona sea cambiada de dirección y encaminada hacia un lugar equivocado. Cuando una persona, una familia, un matrimonio están bajo los efectos de Kalal, el rumbo es desviado hacia otro que no conviene. Esta maldición hace pensar que el camino, el propósito, el trabajo que estás haciendo para Hashem no es para ti y no está bien que tú lo hagas. Que lo haga otro más tonto, que estás en el lugar equivocado, que eso que haces es insignificante dentro de la Kehilá. Te hace pensar que en la actividad asignada en la que estás no es lo tuyo. Amados, Kalal te hace que seas privado de lograr el propósito del Eterno en tu vida. La tercera maldición que opera también en los aires es llamada Alá. En este caso, cuando una persona, una pareja de esposos, una familia, es alcanzada por esta maldición, provoca que esta persona viva en miseria, llorando, lamentándose y mendigando, teniéndose lástima de sí mismo. Ahora bien, para no caer bajo el efecto de esta maldición, lo contrario a Alá es una bendición que hace que la persona tenga una canción a flor de labios siempre, aún en medio de fuertes circunstancias. A pesar de los problemas, esta persona siempre sonríe, se expresa hacia los demás, no llora de su desgracia, no vive quejándose, sino siempre, siempre, hermanos, alabando a Hashem. Hay otra maldición que opera en los aires, con alto poder destructivo, llamado Herén. De hecho, su significado primario es de destruir completamente, aniquilar, herir de muerte. Está relacionada con la cabeza y la nariz. Esta maldición operando en una persona hace que literalmente caiga y se destruya el rostro. El propósito de esta maldición es acabar con la vida de la persona por medio de accidentes. El término Herén quiere decir caer aplastado de nariz. La sexta maldición se llama Nakab. Esta maldición, que también opera en los aires,
tiene el potencial de hacer que una persona, que una familia, que un matrimonio, que una nación, que una institución esté expuesta a la violencia. Cuando leemos en la prensa de una nación que está llena de violencia, que está arruinada, podemos comenzar a sospechar que está en presencia de la operación de los efectos de esta maldición. Nakab en hebreo significa literalmente llenar de agujeros, como cuando una persona es ametrallada con un arma de fuego. ¿Qué pasa con esta maldición? Por ejemplo, cuando un saco tiene agujeros y lo llenan de trigo, todo el producto cae a tierra. Eso está detrás de Nakab. Hermanos, la vida se va, la bendición se va, todo lo bueno se va porque se han producido agujeros, perforaciones, y esto se aplica al cuerpo de una persona, a la economía, a la salud de una persona o incluso de una nación e institución específica. Bueno, creo que ya es suficiente por ahora de nombrar las maldiciones, pero que sí es bueno saber que la esencia misma de una maldición o de una bendición viene en forma de palabras que pueden ser habladas o escritas. Pero grábense esto, amados, que no son simples palabras, sino palabras cargadas de poder. Y eso depende de la fuente, que tienen la capacidad de afectar a alguien para bien o para mal. A todo esto, hagámonos una pregunta. ¿De dónde vienen las maldiciones y las bendiciones? En el universo, en esta edad presente, hay fuentes principales de donde vienen estas. Quiero decirles, en el caso de las maldiciones, hay 3 fuentes específicas. Quizás les pueda sonar un poco extraño con lo que les voy a decir, pero la primera fuente es el Eterno. Dirán, ¿y en qué se basa el Roe para decir esto? Lo que sí te voy a decir es lo siguiente. Cuando Hashem habla en contra de alguien, eso es muy serio, mis amados. Sodoma y Gomorra, por su pecado, fueron destruidas por el Altísimo, cuando Hashem habló en contra de ellas. La generación de Noa, por su pecado, fue destruida por Hashem, cuando Hashem habló contra ellas. Asimismo, la generación de Babel fue destruida y confundida por su pecado, porque Hashem habló contra ella. En el Código Real Galileo, en el Brit Hadashah, algunas aldeas y ciudades fueron maldecidas por Yeshua, ya que a pesar de haber recibido las enseñanzas y las obras de Mashiach, tal es el caso de Carpenaum, cuyos habitantes no se arrepintieron. Entonces Yeshua anunció la ruina total de esa ciudad. Eso lo vemos en Mateo 11, en su verso 23. Y si leemos el libro de Lucas, en el capítulo 10, en los versos 13 al 16, hubo aldeas como Betsaida que Yeshua HaMashiach puso bajo juicio, y estas aldeas pagaron las consecuencias de su incredulidad y su rechazo al ministerio de nuestro Señor. La segunda fuente de maldición es el hombre, creado a imagen y semejanza del Eterno. ¿Quieren que les diga algo? Tus palabras tienen poder para bendecir o maldecir a alguien o algo. Hermanos, con nuestras palabras podemos levantar, ayudar o hundir a una persona. La tercera fuente de donde provienen maldiciones, y solamente maldiciones, es de Satanás. En ocasiones personalmente, pero la mayoría de las veces por medio de sus agentes
ya que debemos tener presente siempre que Satanás no es omnipresente y necesita de sus emisarios. Ahora permítame explicarle las causas por medio de las cuales opera y se activa la maldición Ahor, que como ya vimos es una fuerza poderosa que causa que una persona, familia, institución o nación sea privada de conocer las escrituras y obstaculizando el acceso a las profundidades y a esas revelaciones de la voluntad de Hashem a través de las raíces hebreas de nuestra fe, que están trayendo la restauración de todas las cosas y así poder salir de la contaminación romana, helenista y griega que han confundido durante mucho tiempo. Oigan bien esto, las raíces hebreas no es una moda nueva como muchos la consideran. No, amados, son las misbot, son los mandamientos, son los conceptos buenos y sabios dados por el mismo Santo de Israel, bendito sea su nombre. Por eso la Escritura dice: volveos a las sendas antiguas. Ahora se activa cuando se maldice a Israel, cuando se habla mal en contra de alguien del pueblo de Hashem, mintiendo, cuando se burlan de su identidad. Hay de esos hermanos que dicen que nosotros que estamos volviendo a la antigüedad, y su tono es heroico, de las fiestas de Adonai dadas como herencia a la familia de los santos, como lo son el Shabbat, el manto de oración o talit, el gozo de las danzas, el shofar, la trompeta de Hashem. Ustedes saben lo que es un censor. Bueno, Hashem puso un sensor de protección alrededor de Israel, y ese sensor dice: maldito el que te maldijere. Cuando alguien maldice a Israel, choca con un sensor y una maldición se activa en el mundo espiritual. Si tú hablas mal de Israel, recibirás el impacto de esa palabra de poder, salida de los labios del Eterno, y activarás la maldición de Ahor, la ceguera espiritual, que es la privación de la riqueza de entender la palabra de Hashem y de sus promesas. Hablemos ahora de la maldición Kalal. Sabemos que causa que algo pierda su peso, que disminuya su capacidad. Y otra característica de esta es que provoca que una persona sea cambiada de dirección o de rumbo para que no alcance su meta. Por ejemplo, un avión que despega con un rumbo previamente establecido, pero en el camino pueden aparecer vientos fuertes, tormentas, alguna causa que pueda dañar los aparatos o radar, provocando así que pierda el control. Eso parece muy similar o aplicable en nosotros. Ese es el sentido del término Kalal, la fuerza por la cual opera esta maldición, la fuerza sobrenatural, como lo leemos en Bereshit, en su capítulo 8, verso 21. Y percibió el Señor olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. En el texto hebreo aparece Kalal, y en Bereshit 6:11 dice: y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Aquí hay dos palabras claves que necesitan nuestra atención: corrupción y violencia, las cuales activan la maldición Kalal. Corrupción es la traducción del hebreo shahat, que significa literalmente injuriar a una persona, hacerle trampa, dañarla, estafarla. Y cuando se hace todo esto en contra de alguien, hay un sensor espiritual que avisa en el mundo espiritual y se activa esa fuerza expresada en el nombre de la maldición. El rey David dijo:
¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Amados hijos, hermanos, podemos escondernos de nuestras esposas, de nuestros padres, pero cuando estamos haciendo algo malo, como por ejemplo vicios, pornografía, adulterio, etc., no nos podemos esconder de Hashem, porque sabemos que el Espíritu Santo está con y en nosotros, redarguyéndonos para arrepentimiento y para que podamos pedirle a nuestro Abba perdón en el nombre de Yeshua y podamos apartarnos del mal camino. Así que, mis amados hermanos, esta maldición llamada Kalal entra inmediatamente en acción si no hay arrepentimiento y si no dejamos de hacer lo malo, con lo cual estamos hiriendo en el corazón de nuestro Hashem, abriendo puertas para que el enemigo de nuestras almas arruine nuestra vida y nuestra familia. Hasta ahora hemos visto pues 6 maldiciones que las Escrituras revelan que existen y que están operando en los aires. La Torá dice en Efesios 6, verso 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. Y asimismo nos recuerda lo que dice Proverbios en su capítulo 26, verso 2, así la maldición nunca vendrá sin causa. Lo que quiere decir que detrás de los síntomas que encontramos siempre las puertas abiertas por donde entran las maldiciones. El que hiciera hoyo caerá en él. Por eso, cuán importante es entender esto y tener siempre un muro de protección alrededor de nuestra familia, nuestra economía, alrededor de nuestra oración también. Recordemos esto, las maldiciones no están sujetas por el tiempo. Pueden pasar de generación en generación, de familia en familia, hasta que suceda algo que revoque y anule. También es importante, mis amados, que sepan que las maldiciones que vienen del Eterno tienen siempre el propósito de cuidar y proteger la santidad y la justicia del reino dado a Israel en herencia. Como lo dice Shemot en su capítulo 19, versos 5 y 6, y del cual Mashiach ha sido constituido como monarca. Por tanto, de aquello que es propiedad exclusiva del Eterno, Hashem guardará y protegerá. Hashem ha colocado una barrera de protección alrededor de sus intereses, de su reino, de sus fronteras, en términos de santidad y justicia. Cualquiera que viola esa barrera de protección, cualquiera que intenta romper esa protección, chocará contra el muro de la palabra del Eterno. Su palabra es leche que alimenta, pero también martillo que rompe piedras. Su palabra es una gran roca sobre la cual podemos edificar con confianza nuestra casa. Una maldición que viene de Hashem no viene sin causa. Y cuando se activa es para que sucedan 3 cosas, 3 propósitos. Primero, proteger los intereses del Eterno, justicia y santidad. Segundo, juzgar el pecado. Tercero, llamar la atención para que esa persona se dé cuenta que está en el camino equivocado y arrepentido se vuelva a Hashem, quien tendrá de él misericordia. Ahora, ¿cómo desactivar el poder de una maldición? Una maldición expresada contra alguien puede ser revocada, anulada o invalidada. Y la buena noticia es que una maldición deja de operar en todos aquellos que han aceptado y estado bajo la cobertura de nuestro Mashiach Yeshua. El Tanakh dice que Yeshua fue hecho maldición para que nosotros recibiéramos su bendición. Para terminar este tema, rompiendo
maldiciones y cómo ser libre de ellas, les voy a dar el siguiente consejo para que lo apliquemos en la maldición ahora. Para que la maldición sea anulada, tenemos que confesar el pecado de nuestros antepasados que provienen de las religiones paganas, que han hecho tanto daño a nuestro pueblo, e revocar el poder de esa maldición pidiendo al Eterno en el nombre de Yeshua que levante, que suspenda y cancele la maldición ahora en nuestra vida, nuestros hijos y el resto de nuestra descendencia. Recordemos la promesa que encontramos en su palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo en ese nombre el Padre nos responderá. Vamos a considerar otras de las maldiciones mencionadas. Veamos los síntomas de esta maldición Alá. Cuando Alá entra en acción contra una persona, contra una familia, lleva con una actitud de permanente nostalgia, lloro, lamento y autocompasión que no le permite alcanzar ciertas metas en su vida. Cuando esta maldición entra en la persona, puede que no distinga claramente su verdadera identidad y su estatus. Por ejemplo, de ser una persona libre a una esclava. ¿Cuál es la causa principal de esta maldición? Si nos vamos a Isaías, en su capítulo 24, del 5 al 6, traspasar las leyes de Hashem, en hebreo, esta frase significa cambiar los mitzvot de Hashem. Sería como brincar las fronteras puestas por Hashem. Cuando una persona se olvida de lo que Hashem ha dicho en su palabra, o cuando cambia lo revelado en las escrituras, entonces esta maldición Alá se activa e inicia su acción en esa persona. Así también cuando Hashem envía un profeta a su pueblo u otra nación y ese pueblo rechaza, ignora y mutila las palabras del profeta, la maldición Alá puede entrar en acción. ¿Qué dice Jeremías 29 en su verso 18 y 20? Mis amados hermanos, la falta de obediencia a la palabra de Hashem quita la protección natural que todo ser humano tiene. Y entonces ciertas personalidades demoníacas pueden molestar a esa persona para causar una serie de trastornos que van desde tipo espiritual hasta de carácter emocional, mental y físico. Es decir, con los primeros síntomas la persona no corrige su vida, no se arrepiente y se vuelve al Señor, sino que persiste en una conducta contraria a los mandamientos de Hashem. Esta persona pudiera sufrir las consecuencias de su decisión. En situaciones extremas, Hashem entrega a esta persona a una mente reprobada para cometer con avidez toda clase de aberraciones, entre las cuales se encuentran el homosexualismo, el lesbianismo, que es en parte el resultado de una confusión mental en el área de la identidad de esa persona. Así que muchas veces el homosexualismo y el lesbianismo son resultado de la operación de esta maldición llamada Alá, que a su vez es la consecuencia de la obstinación contra los mandamientos de Hashem. Leamos Romanos 1, del 21 al 32. Y si leemos también a Daniel, capítulo 9, del 11 al 12, nos daremos cuenta la capacidad altamente destructiva de esta maldición que estamos estudiando. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición, que en hebreo está traducida como Alá. Por motivo de falta de tiempo,
Vamos a estudiar la sexta y última maldición, cuyo nombre es Nakab. Isaías 2, verso 6 e Isaías 2, verso 11 al 12 dicen: juicio del Dios de Israel, Padre Abraham, Isaac y Jacob, contra los soberbios. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres humillada. Y Hashem solo será exaltado en aquel día, porque el día de Hashem, el rey de los ejércitos, vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Esta maldición hace que una persona sea siempre expuesta a la violencia, que sea acuchillada, agujereada, maltratada. Cuando usted ve una nación está siendo maltratada, llena de violencia o arruinada, entonces podemos sospechar que está en presencia bajo los efectos de esta maldición. Nakab literalmente significa llenos de huecos. La vida se va, la bendición se va, lo bueno se pierde, la cosecha se pierde, porque se han producido muchos agujeros o perforaciones. Esto aplica a nivel del cuerpo de una persona, de su economía, de su salud, y también aplica para una nación específica. ¿Y cómo podemos ser libres de todas estas maldiciones? Primero, reconocer las causas de la maldición. Segundo, arrepentirme en mi nombre y en el de mis antepasados. Tercero, confesar mi pecado, apartarme y resolver no volver a cometerlo. Cuarto, pedirle perdón al Eterno en el nombre de mi Salvador y Señor Yeshua HaMashiach. Adicionalmente a esto, todo depende de nuestra decisión. Si de alguna manera te sientes identificado o identificada con alguna de estas maldiciones, es el momento de recordar la palabra de Isaías en su capítulo 61, verso 1, y aplicarla. El Espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Adonai, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Estas mismas palabras fueron pronunciadas por Yeshua HaMashiach, que ha venido a liberar a los cautivos, a los que están bajo maldición. Si hacemos teshuvá de corazón, Hashem nos escuchará y será quitada la maldición de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros bienes. Yeshua dijo: no he venido a hacerlos verdaderamente, yo he venido a hacerlos verdaderamente libres. Entonces, amados hijos, hijas, seamos santos, pongamos de nuestra parte para así derrotar y eliminar todas estas maldiciones de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestras instituciones, de nuestra generación futura. Me despido de ustedes con la bendición sacerdotal. Que Adonai les bendiga y les guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Shabbat shalom.